Y he preparado esta guía de preguntas siguiendo con nuestro estudio del segundo mandamiento, acerca de no tener o no hacernos imágenes, no adorarlas, no inclinarnos delante de ellas. Y hablamos de un principio que se denomina principio regulador de la adoración. Y ahí la primera pregunta dice, ¿en qué consiste ese principio? El principio regulador de la adoración. Vamos a ir a un texto, Éxodo capítulo 26, versículo 30. Y quiero que preste atención porque en esos tres textos que he puesto allí tenemos una palabra clave o un término clave repetido. En Éxodo 26, 30 dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Hechos capítulo 7, versículo 44. Hechos 7, 44. No pierda de vista lo que acabamos de leer ahí en Éxodo 26, 30. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Y luego tenemos Hebreos capítulo 8, versículo 5, que dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Ven ustedes la frase clave repetida? El modelo que fue mostrado en el monte. Y entonces ahí obtenemos este principio regulador de la adoración. Y la respuesta es que el principio regulador de la adoración consiste en limitar la adoración a Dios a lo que Él mismo ha prescrito y establecido en su palabra, sin añadir nada ni quitar nada, conforme al modelo que Él nos ha dado. Eso nos protege, es una valla de contención o protección para nosotros, porque precisamente la segunda pregunta dice, ¿cómo nos protege? El principio regulador de la adoración de caer en el sincretismo religioso. ¿Se acuerdan que definimos qué era sincretismo religioso? Cuando nosotros traemos cosas que no pertenecen a la práctica cristiana y las introducimos y tratamos de armonizarlas, vemos algo que están haciendo otros cultos y nosotros los traemos y los incorporamos a nuestro culto. Ese sería el sincretismo. Pero entonces, ¿cómo el principio regulador de la adoración nos protege de caer en el sincretismo? Y fundamentalmente es que limita nuestra adoración a aquello que Dios ya ha revelado en su palabra. Nos previene de importar cosas que no pertenecen a la fe cristiana, a la religión cristiana. No vamos a tratar de conjuntar o armonizar elementos que pertenecen a otros sistemas de adoración, elementos que al final se van a convertir en un tropiezo, porque estamos hablando de elementos que pertenecen a una adoración que no es santa. Deuteronomio capítulo 12, ese es el texto que les doy ahí, Deuteronomio 12, versículos 29 y 30, que dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, ve la advertencia, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después de que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Les está diciendo, no vean sus formas de adoración, ni siquiera se enteren de las cosas que ellos hacían y no las traigan a la adoración santa. No me adoren de esa manera, no pregunten por el sistema de adoración que ellos tenían. Entonces vemos que este principio, el principio regulador de la adoración, nos protege precisamente de eso, de traer de otras formas de culto, de otras religiones, de otros grupos, traer influencias dentro del cristianismo. Hay que decir que eso no ha sido la tónica dentro de la iglesia cristiana, porque la tercera pregunta nos dice, ¿qué pasó con la iglesia? El error de la iglesia en el siglo V, cuando el paganismo romano se derrumbó. Quedaron los santuarios, primero los templos, lugar de reunión, los cuales pueden usarse sin ningún problema, pero dejaron las estatuas, dejaron los ídolos. Y entonces, al ocupar los templos y dejar los ídolos, dijeron, bueno, esto puede servirnos como inspiración o puede servirnos como ayuda para el culto. Entonces, esta estatua que antes era de Zeus, la vamos a llamar Cristo. Y esta estatua que antes era de Isis,
O de Maya la vamos a llamar María. Y así empezaron a renombrar las estatuas. Luego sucedió, no tenían la intención de adorarlas, pero luego sucedió que empezaron a besarlas. Empezaron a prenderles velas. Empezaron a quemarles incienso. Y ahora estaban atrapados en la adoración falsa a través de ídolos. Pero luego llegamos a nuestro tiempo, que es la siguiente pregunta, que nos habla de filosofías modernas que están amenazando a la iglesia, que están amenazando en pervertir la adoración santa en la iglesia, porque no estamos exentos de ser permeados por estas filosofías. Y yo les había hablado de algunas filosofías que amenazan con permear la iglesia de Jesucristo, o que ya algunas iglesias han sido prácticamente invadidas por estas filosofías. Hay principios de nueva era que se han introducido dentro de la adoración santa, del orientalismo dentro de la iglesia. Hablamos de yoga, hablamos de meditación trascendental, hablamos de karma y otras cosas más. Otros movimientos en la sociedad que está invadiendo la iglesia es el feminismo radical, por ejemplo. El feminismo radical está metiéndose en todas partes donde puede meterse. Hablamos del judaísmo como una práctica que no necesariamente pertenece a la iglesia. Todo lo que tiene que ver con las ceremonias y demás se están metiendo dentro de la iglesia. Hablamos también de movimientos animalistas, movimientos para salvar el planeta, la ideología de género. Les decía que ya hay iglesias que se han abierto a esto, a la ideología de género. La destrucción de la figura masculina. Ayer escuchaba, ya muy tarde en la noche, los hermanos de Clear hicieron una conferencia para hombres y escuchaba al hermano Guillermo Brin hablando de eso, hablando cómo la figura masculina está siendo atacada y destruida en el contexto de las iglesias. Y entonces se están borrando esas líneas que separan lo masculino de lo femenino y ya no sabemos qué es qué, por lo menos desde el punto de vista cultural, social. Pero la iglesia está haciendo lo mismo. Y pienso en otras filosofías políticas. Pienso en el socialismo, por ejemplo, como una filosofía política que ha empobrecido a muchas naciones. Y muchas iglesias están a favor de esos movimientos y promueven esas ideas dentro de las iglesias. Entonces vemos cómo todo eso amenaza nuestra adoración, porque eso no pertenece a la adoración santa, pero estamos trayéndolo dentro de la tienda de la iglesia. Luego tenemos otra pregunta ahí que dice que los paganos cometían actos detestables como parte de su sistema de adoración, y entre ellos el sacrificio de niños. Recuerde que los paganos tenían el hábito de enviar o arrojar a los niños en el fuego como parte de sus ofrendas a sus dioses. Eso era parte de su adoración. Luego dice, menciona algunos actos despreciables, entendiendo este sacrificio de niños como un acto despreciable, pero actos despreciables que han manchado la adoración santa en este tiempo, porque nadie está arrojando a sus hijos en el fuego en este tiempo. Por lo menos en nuestro contexto, nadie está lanzando a sus hijos en el fuego. Pero ¿qué otras cosas están sucediendo que están manchando la adoración santa? Actos despreciables en el contexto de la iglesia de Jesucristo. Abusos sexuales en el contexto de iglesias y en el contexto de ministerios. Y lo peor de todo no es que sucedan. Sabemos que estamos en un mundo de pecado, sabemos que es una posibilidad. Es horrible, pero sabemos que es una posibilidad. El problema está en que se protege y se encubre a los que hacen estas cosas. El problema está en que se oculta y se desprotege a las personas que sufren. Y yo les decía que en los Estados Unidos, por ejemplo, hay grandes ministerios y grandes iglesias que ahora mismo están siendo cuestionados en tribunales, no eclesiásticos, sino en tribunales del mundo, juzgándolos porque ellos encubrieron abusos, porque ellos protegieron abusadores, porque ellos ocultaron a los abusados, porque ellos desampararon a las víctimas y ahora tienen que dar cuentas frente a los hombres y mujeres del mundo. Y eso es abominable, eso es detestable que suceda en el seno de la iglesia de Jesucristo. Y hay que decirlo, es vergonzoso, pero hay que decirlo. No podemos así cerrar nuestros ojos a lo que está pasando, tenemos que corregir eso. Y luego también yo hablaba de la música pagana dentro de la iglesia, que se va metiendo la música pagana dentro de la iglesia. Y también hablé de la promoción y la certificación de matrimonios igualitarios.
Deuteronomio 12:31 dice: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Y entonces nosotros, tratando de contextualizar eso en nuestro tiempo, debemos cuidarnos de estas cosas. Luego, seguimos hablando del principio regulador. La otra pregunta dice: ¿qué garantía nos ofrece el principio regulador de la adoración? Ahí tenemos algunos textos. Otra vez, Deuteronomio 12:32 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Luego está el Salmo 19:105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Luego está 2 Timoteo 3:16 y 17, que nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y después dice que el hombre de Dios va a ser enteramente preparado para toda buena obra, va a ser perfeccionado para toda buena obra. Entonces, ¿qué garantía nos ofrece el principio regulador de la adoración? En primer lugar, la garantía de la pureza. Cuando nosotros buscamos el manual de Dios y seguimos las instrucciones de Dios, entonces vamos a mantenernos puros en nuestra adoración. ¿Por qué? Porque estamos dentro de ese marco que Dios mismo ha provisto. En segundo lugar, la garantía de la integridad de nuestra obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a saber qué es lo que Dios espera de nosotros y vamos a poder darle lo que Él espera de nosotros, no lo que Él nos pidió. Le perdonamos la vida a todos estos rebaños porque se los íbamos a ofrecer a Dios en sacrificio. Lo mejorcito de todo se lo dejamos a Dios para sacrificárselo a Él. ¿Se complace Dios más en los sacrificios o en que se obedezca a su palabra? Le dijo Samuel a Saúl. Cuando él desobedeció expresamente la voz de Dios, hizo lo que él quiso, no lo que Dios dijo que tenía que hacer. Y entonces el principio regulador de la adoración también garantiza la integridad de nuestra obediencia al Señor. Él nos pide y nosotros obedecemos lo que Él nos pide. Y no lo que no nos pide, no lo que nosotros nos inventamos, no lo que nosotros queremos, sino lo que Él nos pide. Luego, siguiendo el catecismo, la otra pregunta dice que debemos mencionar las 3 razones anexas al segundo mandamiento. 3 razones anexas, hay 3 palabras claves. Una es soberanía, la otra palabra es derecho y la otra palabra es celo. Cuando hablamos de las razones anexas al segundo mandamiento, en primer lugar, la soberanía de Dios sobre nosotros. En segundo lugar, el derecho de propiedad de Dios sobre nosotros. Y en tercer lugar, el celo que Dios tiene por su propia adoración. Esas son las 3 razones anexas al segundo mandamiento: soberanía, derecho y celo. Y entonces viene la pregunta en relación con la primera razón, que dice: ¿qué significa que la soberanía de Dios debe ser entendida en el contexto de sus otros atributos? En primer lugar, debiéramos también, no lo puse allí, pero debiéramos también definir soberanía. Y déjeme darle una definición cortita de soberanía. Soberanía es el dominio que Dios tiene sobre sus criaturas para hacer todo lo que Él quiera. Esa sería una definición cortita de lo que es la soberanía. El dominio que Dios tiene sobre sus criaturas para hacer todo lo que Él quiere. Y entonces viene la pregunta, que es: ¿qué significa entender esto, la soberanía de Dios, en el contexto de sus otros atributos? ¿Cómo se siente usted si alguien dice que tiene el derecho de hacer sobre usted todo lo que quiera sin restricciones? Si alguien dijera eso, tengo ese derecho, y se lo concediera, por ejemplo, a una persona, de hacer con usted todo lo que esa persona quiere sin restricciones, ¿qué siente al respecto? ¿Se siente violentado? ¿Se siente como un esclavo? Yo tendría miedo. Ahora pensemos en Dios. Él tiene dominio sobre sus criaturas, decimos, y eso es soberanía, para hacer con ellas, sobre ellas, con ellas, todo lo que Él quiera. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a entender eso? Si pensamos ahora, vea todas las palabras que usamos: esclavo, violentado, tiranía, miedo. ¿Cómo debemos entender nosotros el atributo de la soberanía de Dios a la luz de sus otros atributos? En primer lugar, hay una cosa aquí que es el fatalismo.
Y eso inmediatamente, cuando se habla de la soberanía de Dios, lo primero que le viene a la mente a las personas son ideas fatalistas. Ahora Dios va a venir y me va a ver ahí que voy por la calle y como una hormiguita me va a aplastar. Ahora Dios va a hacer que todo me salga mal. Ahora Dios me va a quitar todo lo que más me gusta. Cuando hablamos de soberanía de Dios, generalmente la gente reacciona así, protegiendo lo suyo. No me lo quites. Generalmente se piensa así, porque inmediatamente empezamos a tener ideas de un ser despiadado, que es cruel, que quiere aplastarnos, que quiere apabullarnos, porque puede hacer lo que quiera. No hay límites. Y empezamos a conectar con otros atributos. Y es todopoderoso, imagínense lo que puede hacer. Ni siquiera quiero pensar. Pero también debemos conectar con otros atributos. Y ahí es donde los otros atributos empiezan a informar la soberanía de Dios. Y es amoroso. Y es misericordioso. Y es clemente. Y es bondadoso. Y es bueno. Y es sabio. Y es santo. Entonces, ¿cómo Dios va a usar ese atributo? De manera amorosa. De manera misericordiosa. De manera santa. De manera justa. Y entonces todo temor se va. Todo temor se va. Porque Él nunca va a actuar de manera ruin, injusta o perversa con sus criaturas. Nunca lo va a hacer. Nunca. Y entonces debemos corregir el fatalismo que hay cuando pensamos en ese atributo. Por eso también cuando hablamos de la soberanía de Dios en la salvación, muchos se escandalizan también y se molestan. Que hizo una elección, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. No porque hiciera algo bueno o algo malo, sino por lo que Él quiso. Y empiezan a estallar sus cabezas. Pero debemos recordar los otros atributos de Dios. La misericordia, el amor, la clemencia, la paciencia, el perdón. Y entonces empezamos a entender mejor el atributo de la soberanía de Dios. Yo quiero quedar en las manos de ese Dios, entonces, sin temor. Y pensar en esos textos que tengo aquí porque nos recuerdan a estas personas que estuvieron bajo la mano disciplinaria de Dios. Empezamos con Job, capítulo 42. Job 42, 2 al 6, que dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Conocemos la historia de Job. Conocemos las vicisitudes y los sufrimientos que él tuvo que enfrentar. No fueron cosas ligeras. No fue Dios el que se los infligió, pero Dios permitió que Satanás lo infligiera sobre él. Dentro de sus desgracias, ruina económica. De ser un hombre riquísimo a ser prácticamente un pobre. Pérdida de sus hijos. La muerte literalmente de sus hijos. Destrucción de su matrimonio, o por lo menos la estabilidad de su matrimonio. Porque se acuerdan que en un punto de su enfermedad y su sufrimiento, la esposa se acerca no para decirle: mi amor, todo va a salir bien, vamos a salir adelante. No. Maldice a Dios y muérete, le dijo. Esas fueron las palabras de la esposa, en la hora más dura, ¿verdad? Después vienen sus amigos, y cualquiera diría que los amigos vinieron para abrazarlo. No, vinieron para atormentarlo, para echarle la culpa de su miseria. Y cuando llega al final del valle, Job dice: Señor, ahora realmente te conozco. Dios había empleado todo eso para llevar a Job a un nivel mayor de conocimiento de Dios. Y tenemos el caso de Nabucodonosor, que también fue humillado por Dios, un hombre arrogante. Dios le advierte por el profeta inicialmente, tuvo un sueño, y Nabucodonosor pide interpretación. Dios envía a Daniel, Daniel interpreta el sueño, le dice lo que va a pasar, y el rey no toma nota de eso para su propia vida. Y se cumple sobre él el juicio de Dios. En una ocasión, él está caminando por los jardines de su palacio y de repente empieza a alabarse él mismo. Esta es la Babilonia que yo creé para mi propia gloria, la fuerza de mi brazo, lo que sea, y el juicio de Dios cae sobre él. 7 años actuando como un animal. 7 años en que la locura le tomó su cabeza, su mente, y empezó a actuar como un animal. Y después de ese tiempo, él es restaurado por el Señor. Y en Daniel capítulo 4,
lo vemos hablando ahora a Nabucodonosor, una vez que se cumplió el juicio de Dios sobre él. Versículo 34 dice, mas al fin del tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo del juicio. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón, se había vuelto loco, mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Observe esos verbos: bendecir, alabar, glorificar, después de haber sido humillado, después de haber sido aleccionado por Dios. Está alabando al Señor, está glorificando al Señor, y vea lo que sigue diciendo: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, dice, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, vean qué fin. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico a Nabucodonosor, al Rey del cielo, dice, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Se da cuenta? La reacción. El que antes hablaba arrogantemente de sí mismo, ahora alaba a Dios. ¿Cómo lo hizo? Después de un tiempo de la mano disciplinaria de Dios sobre él. Y dice Apocalipsis 15, 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Todos estos pasajes que leímos, el pasaje de Job, de Deuteronomio y ahora este de Apocalipsis, demuestran que los actos soberanos de Dios son justos y son verdaderos. Los actos soberanos de Dios. Dios tiene poder sobre usted, Dios tiene poder sobre mí, no mínimo sino absoluto, sobre el bueno, sobre el malo, y Él actúa como Él quiere. Nabucodonosor entendió y nadie le pregunta, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué estás haciendo eso? No, Él actúa como quiere, pero Él tiene propósitos ahí detrás de esas actuaciones. Aún con un impío como Nabucodonosor, al que quebrantó, luego lo llevó a sus pies. ¿Se da cuenta? De otra manera el rey nunca hubiera llegado a los pies de Dios, pero el rey llega a los pies del Señor. Ahora yo alabo y glorifico a Dios, dijo ese hombre. Ahora soy un creyente yo. Lo llevó a los pies del Señor de esa manera. Job ya era un creyente. Y aún así dice, ahora estoy más cerca de ti. Antes pensaba que te conocía, pero ahora realmente te conozco. Y ahí es donde viene la siguiente pregunta, que es: ¿de qué forma nuestros sufrimientos contribuyen a que conozcamos a Dios de una manera más profunda? Y precisamente, mis hermanos, hay que decir en respuesta, que es en las horas más oscuras, en las horas de grandes sufrimientos, quebrantos y desencantos, que nosotros llegamos a experimentar y a conocer mejor a Dios de una manera más vívida, de una manera más palpable, de una manera más profunda. El testimonio de alguien que pasa por un valle y ahora está en una cima mirando atrás el valle. Yo no sé si usted lo ha experimentado alguna vez. Yo he tenido que pasar por valles. Valles en los que yo no sé por qué estoy ahí caminando. Y de repente llego a una cima y miro hacia atrás. Digo, Dios tenía propósitos. Para llegar a Elohim yo pasé por un valle. Yo no puedo decir todo lo que pasé en mi valle, pero para llegar a Elohim yo pasé por un valle. Y ahora estoy aquí en esta cima, viendo el valle allá atrás, diciendo, ese valle, yo no quiero volver a ese valle nunca más en mi vida. Pero ahora estoy aquí por la voluntad de Dios. ¿Cómo? Dios usando eso para traerme a este lugar, aquí. ¿Cómo? Qué difícil. Pero qué bueno cuando podemos pasar por esos valles. Por eso me escogí ahí el Salmo 23 como un salmo que nos recuerda esto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo
me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Solo el que pasa por un valle sabe lo que ese salmo realmente significa. Para el que vio al Señor caminando a su lado, o cuando ya no lo veía. Dios, ¿dónde estás? Me has olvidado. ¿Cuántas veces se ha sentido usted así? Que Dios no está ahí. Que Dios se ha olvidado de usted. Que Dios lo ha dejado. Pero el Señor iba ahí. Y cuando llegamos a la cima y vemos el valle, y vemos cómo el Señor nos había estado llevando por ahí, por su voluntad, con propósitos que nosotros no teníamos, de ninguna otra manera habríamos podido llegar ahí. Entonces, sufrimiento, no le tema al sufrimiento. A veces los valles parecen interminables, a veces la gente se muere en el valle, ¿se da cuenta? Hay un libro que escribió un hermano, John Piper, de una serie que se llama Todavía los Cisnes Cantan, y cuenta la historia de creyentes que atravesaron por valles de enfermedad, principalmente de enfermedad que tenía que ver con la depresión, que es una enfermedad que mucha gente pasa. La depresión es una enfermedad que destruye personas. Hay gente que todos los días son negros, oscuros. Hay gente que parece que anda en una nube aquí lloviéndoles todos los días. Y él cuenta la historia de creyentes que pasaron por esos valles de enfermedad, incluso de enfermedad mental, con esquizofrenia, con otras enfermedades. En momentos de gran oscuridad y pequeños tiempos de luz, personas que tenían el hábito de escribir en diarios sus situaciones. Hay gente que tiene ese hábito, escriben en diarios. Hoy amanecí así, hoy me siento así, hoy me pasó así, hoy me quiero morir, hoy así. Y entonces llegó una mujer a la iglesia cuya depresión era tan evidente que cuando ella entró, la nube entró con ella. O sea, usted no podía pensar de otra manera cuando usted la ve entrar. Esa mujer venía arrastrándose por el suelo. Venía caminando, pero realmente se arrastraba por el suelo. Y entonces yo me la acerqué y empecé a hablar con ella y ella me decía, pastor, es que tengo tantos problemas, usted no sabe cómo sufro, yo le pido a Dios, pero no lo logro. Y entonces yo recordé que yo tenía ese libro y le dije, mire, tengo un libro que quiero darle para que usted lea, tal vez le pueda ayudar. Y yo le di el libro y ya se lo llevó a casa. A tiempo volvió a regresar para devolverme el libro y me dijo, no me gustó. Y yo, ¿por qué? Yo pensé que el libro le iba a ayudar. No me gustó, me dice. ¿Por qué? Dice, porque ninguno de ellos se curó. Todos se murieron en su depresión. Y yo le dije, sí, pero usted se dio cuenta que a lo largo de toda la vida que ellos estuvieron deprimidos, en los momentos donde tuvieron la mayor luz, el mayor consuelo, la mayor esperanza, fue cuando volvían a ver sus ojos al cielo, esperando en el Señor. Y sí, todos murieron en aparente desesperanza, pero todos murieron confiando en el Señor. Y cuando abrieron sus ojos al otro lado, todo era gozo. Y entonces, lamentablemente, muchas veces preferimos estar en la casa del banquete, ¿no? Lo que dice el libro de Eclesiastés. Estar en donde hay fiesta, y no donde hay luto, no donde hay duelo. Pero debiéramos apreciar los tiempos de luto y duelo. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios se va a mostrar más. Porque ahí es donde ya se nos acaban todos los recursos a nosotros. Y lo único que podemos hacer es mirar arriba. Y estar como aquel publicano en la presencia del Señor diciendo, Señor, ten misericordia de mí, el pecador. Vean, pienso en este salmo, el Salmo 40, que les puse ahí también, Salmo 40, 1 al 5. Un salmo precioso también. No solo el Salmo 23, pero el Salmo 40, 1 al 5. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Hay que subrayar esa palabra ahí. Pacientemente. Y continúa. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, del fango. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían a las mentiras. Has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no puedo enumerarlos. Primero estaba en el fango, esperando pacientemente al Señor. Y hubo un momento en que ya no estaba más ahí. Ahora estaba a sus pies firmes sobre la roca. Ahora estaba cantando al Señor. Santiago dice que si alguno está enfermo, debe hacer oración. Y si alguno está gozoso, debe cantar alabanzas. Cuando yo estoy más triste es cuando más canto alabanzas. Buscando el gozo del Señor. Cantando acerca de mis esperanzas. Pensando en que Él es el que va a sacarme. En un tiempo de gran persecución, en una ocasión hace muchos años, recuerdo que estaba yo muy quebrantado, muy asustado, porque había una gran persecución humana, y por supuesto esa persecución humana impulsada por la maldad, pero una gran persecución humana. Y recuerdo que llegué a un lugar a orar con un hermano y le dije, oremos, pidiéndole al Señor que nos guarde, porque estábamos muy mal. Especialmente yo, porque yo era el que estaba al frente de toda la situación. Y recuerdo entonar un canto que me llena de confort siempre que lo entono, que dice: Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo. Y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y me llené de fuerza cantándole al Señor. Y qué gozo de que podamos cantarle al Señor con esa convicción. Es un texto de la Biblia en Isaías. Y Romanos 8:28, a los que aman a Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozo en medio de las pruebas, Santiago. ¿Estás pidiendo que sonriamos en medio de nuestra tribulación? Hagan eso, dice Santiago. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y también primera de Pedro, dice Pedro que tenemos una esperanza bienaventurada. Cuando el Señor Jesucristo regrese, estamos esperando nuestra salvación, la consumación de nuestra salvación. Pero dice Pedro, pero por un poco de tiempo tal vez tengan que ser atribulados. Dice, para que cuando Jesucristo regrese, su fe sea hallada digna de honra, gloria y alabanza. Su fe y la mía necesitan ser probadas, como se prueba el oro por fuego. Entonces el sufrimiento no es malo. Pare de sufrir, no, siga sufriendo para que conozca mejor al Señor. Eso es lo que tiene que hacer. Y si está sufriendo, o vendrán más sufrimientos. Otra vez me decía mi hermana hablando con ella, como dice el Señor, en el mundo tendremos aflicción. Sí, ese es el sello de garantía en este mundo. En el mundo, dijo el Señor Jesucristo, tendréis aflicción, pero añadió, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Se da cuenta? Y entonces esto, mis hermanos, debe ser motivo de gozo. Y déjeme darle una más y terminamos esta mañana con esos pensamientos. ¿Cómo reacciona el impío frente a esos actos soberanos de Dios? ¿Y cómo reacciona el creyente frente a esos actos soberanos de Dios? Empezamos con el impío. El impío se enoja, reniega, levanta el puño al cielo, maldice. Eso es lo que encontramos en Apocalipsis 16. Ve al impío reaccionando a los actos soberanos de Dios. Versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron, o sea, insultaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 11. Y blasfemaron otra vez contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. ¿Cómo reacciona el impío frente a los actos soberanos de Dios? Blasfemando, enojado, maldiciendo. No le gusta.
hace el daño, porque estos que están aquí siendo juzgados, están siendo juzgados por sus pecados, justamente. Pero ni siquiera se vuelve para decir, ¿realmente es lo que me merezco? No, están levantando su puño al cielo. Pero ¿cómo reacciona el Hijo de Dios? Y tenemos que decir que el Hijo de Dios, su reacción va a ser una reacción humilde, una reacción de arrepentimiento, una reacción de gratitud y una reacción de esperanza. Así reacciona el Hijo de Dios frente al sufrimiento, frente a los actos soberanos de Dios, con humildad, con arrepentimiento, con gratitud, con esperanza. Hebreos 12, y tenemos ahí, me estaba pensando en este pasaje de Hebreos 12, y encuentro el ejemplo de mi Señor Jesucristo, porque el autor dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Pero dice que nuestro Señor menospreció el oprobio, sufrió la cruz. Él también sufrió. Voluntariamente se sometió y estuvo bajo el oprobio de los pecadores. Fue crucificado, fue escupido, fue coronado con espinas, fue menospreciado. Isaías dice que fue desechado entre los hombres como un despojo. Y todo eso lo hizo de una manera estoica. Todo eso lo hizo de una manera humilde. Estando en la misma cruz, está frente a sus verdugos, orando por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ve la diferencia? Cómo el Señor está sufriendo y al mismo tiempo está sometiéndose a Dios. Hay una cosa en la cruz, una paradoja en la cruz. En un punto donde el Señor clama en voz aramea, dice el texto bíblico que dijo Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es real. Dios le había dado la espalda, lo había dejado solo. Se había apartado de él. ¿Por qué? Porque él se hizo pecado por nosotros. Pero ¿cómo muere? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras en la cruz? Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Clamó a gran voz y murió. ¿Usted ve el contraste ahí? Me has desamparado. He quedado solo. Pero aunque estoy solo, sigo diciendo, me encomiendo a ti. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer, precisamente. Y otra vez el contexto de Hebreos 12, porque en Hebreos 12 dice que nosotros debemos, en primer lugar, despojarnos de todo peso y el pecado que nos asedia. Otra versión dice, el pecado que tan fácilmente nos envuelve. Eso es como quítese todo eso que le impide. Pablo está pensando en los atletas que corren en el circo, la carrera. Generalmente en Grecia se corría desnudo. Así se corría. Hoy los atletas están buscando cada vez más tecnología que les permita que sus camisetas y sus pantalonetas y sus medias y sus zapatos no pesen nada. Sean muy ligeros. Porque parece mentira. Ropa pesada va a ralentizar su paso en la carrera. Despójense de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corran con paciencia la carrera que tienen por delante con sus ojos puestos en Jesús. Después habla del sufrimiento de Cristo y cómo Cristo pasa por ese valle de sombra y de muerte, pero luego dice que él tenía en mente, estaba viendo el gozo de ese puesto delante de él, delante de nuestro Señor. Dice que una vez pasó por eso, se sentó a la derecha de la majestad. O sea, una vez que el valle terminó, llegó a su cima, a la derecha del Padre. Y luego empieza a hablar de la disciplina de Dios sobre nosotros. No te fatigues, no menosprecies, no te canses. Y vean estas palabras aquí, al final de ese discurso de la disciplina. El versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, o sea, una vez que se cumplió, da fruto apacible de justicia a los que en ellos se han ejercitado. Vimos eso en Job, vimos eso en Nabucodonosor. La disciplina de Dios sobre ellos y luego el fruto de la disciplina. Lo vemos entre nosotros, el ejemplo de esta hermana que les doy testimonio de ella, que Dios pasa por ese valle porque el Señor lo permite y ahora ella está alabando a Dios.
Y no significa que no le duele lo que pasó allá, pero ahora estás fortalecida en el Señor. Y entonces vemos eso, la reacción de unos y otros. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos usted y yo? ¿Reaccionamos como impíos o reaccionamos como hijos de Dios? Y recuerde eso, Dios tiene control soberano absoluto sobre usted y sobre mí, pero Él es muy amoroso, clemente, misericordioso, santo, sabio también. Y entonces lo que Él haga o permita sobre usted o sobre mí, esté tranquilo, el Señor está en control de eso. Vamos a orar. Amante Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, por lo que podemos ver ahora con nuestros ojos. Gracias, oh Señor, porque eres consuelo a nuestras vidas. Gracias, oh Señor, también porque nos sostienes en medio de nuestras tormentas. Gracias, oh Dios, porque muchas veces hemos visto como los discípulos vieron el mar en tormenta y tú traes calma y gran bonanza a nuestras vidas. Señor, tú conoces a cada uno de nosotros. Sabes lo que hemos tenido que vivir, lo que estamos viviendo y aún lo que habremos de vivir hacia adelante. Danos esta confianza, esta seguridad de que tú estás controlando cada detalle con propósitos que nosotros tal vez ahora no entendemos, pero que al final vamos a poder alabar, glorificar y bendecir tu nombre. Al final vamos a poder decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vamos a poder entrar en una mejor y más cercana relación contigo. Gracias, oh Señor, por los valles que hemos atravesado exitosamente. Por los valles que parece que regresan, porque muchas veces parece que tenemos que pasar por el mismo lugar varias veces. Que aprendamos nuestras lecciones y que cuando todo termine, no cesemos de dar testimonio, como aquellos, oh Dios, que eran sanados y salían gritando, gozosos de su salud y dando testimonio de lo que tú habías hecho en sus vidas. Que nosotros hagamos lo mismo, dando testimonio a otros de lo que tú has hecho en nuestras vidas, porque también de esa manera te estás mostrando al mundo. Y tal vez ellos tengan la oportunidad de, al vernos a nosotros en nuestra debilidad y en nuestro quebranto, pero también en nuestro triunfo por tu poder, tengan la oportunidad de venir a un conocimiento salvador tuyo, Señor. Líbranos de aquellas cosas, oh Dios, a las cuales muchas veces tememos, que sentimos que nos superan. Y si tenemos que pasar por allí, oh Señor, que nunca nuestra fe disminuya, sino que pueda crecer. Aumenta nuestra fe, oh Señor, para seguir confiando en ti. Bendice a tu iglesia aquí y en todas partes, oh Señor. Y a aquellos hermanos que están sufriendo ahora mismo, consuélales, oh Dios, con estas palabras. Y gracias por los hermanos que han sufrido y están dando testimonio de lo que tú has hecho a su favor. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué le parece si cerramos cantando una vez más el canto Oh tu fidelidad? Primera estrofa y el coro de Grande es tu fidelidad. Dios eterno, misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallará, y por los siglos el mismo será. Cada momento la pido en ti, nada me falta, todo por ti, nada que yo por tu fidelidad, por tu fidelidad, cada momento la pido en mí,
gloria al Señor.